Reddit pregunta: ¿qué secreto podría arruinarte la vida si tu familia o amigos lo supieran? Soy un adicto a la Coca-Cola en recuperación. Acabo de cumplir casi 9 meses sobrio. Empecé desde la primera vez que la probé y terminé consumiendo todos los días durante 1 año y medio completo. Me causó problemas enormes a nivel financiero, médico y mental. Un día simplemente la dejé de golpe, sin transición. De hecho, nadie sabe siquiera que llegué a empezar. Estuve peligrosamente cerca de no seguir aquí si no reaccionaba a tiempo y no me ponía serio con mi vida. En mi caso fueron 4 años. Sinceramente no sé cómo logré mantenerlo oculto durante tanto tiempo. Mentalmente estaba destruido y mi vida se estaba cayendo a pedazos. Pero un día desperté y entendí que, si seguía así, muy pronto iba a arruinar mi vida de una forma irreversible. Y por primera vez realmente no quise que eso pasara. Yo empecé después de que mi hermano muriera por una sobredosis. Ya estaba en mis 30 y nunca había probado algo así antes, pero me atrapó por completo. Y luego, cuando finalmente estuve listo, simplemente paré. Curiosamente, no fue tan difícil como imaginaba, aunque durante al menos el último año me repetía constantemente: esta sí es la última vez, y nunca lo era. De verdad, estoy orgulloso de mí. Yo probé Coca-Cola una vez, bueno, varias veces, pero todo en una sola noche. Me encantó, y justamente ahí entendí el peligro. Supe que si seguía, iba a terminar muy mal, así que nunca más volví a tocarla. Ojalá hubiera tenido esa misma reacción después de mi primera copa de alcohol. Nadie sabía, y de hecho casi nadie lo sabe. A pesar de haberme metido en peleas 2 veces e incluso perder un trabajo corporativo porque me quedaba dormido en la oficina, hoy llevo 3 años, 5 meses y 5 días limpios y en paz. No suelo contárselo a la gente porque no siento la necesidad de hacerlo, pero si alguien me preguntara directamente, probablemente sí lo diría. Simplemente nadie lo ha hecho. Ahora mismo tengo a mi suegra viviendo en mi casa. Está jubilada, tiene cáncer y nadie más la querría o la aceptaría. Ella me tiene en la mira, me odia. Mi esposa tampoco está contenta con tenerla ahí y también la odia, pero toda la vida ha sido manipulada por ella y se va a venir abajo bajo presión, aunque sea solo un acuerdo o compromiso, que la Mil va a usar a su favor. La Mil heredó la casa de su madre y la vendió. Nos encargamos de la abuela durante la mayor parte de lo que fue el final de su vida, aunque la Mil vivía con ella y estaba jubilada. La abuela le pagó toda la vida con su pensión. Ahora la Mil quiere tirar toda esa plata y vivir en mi casa gratis, aunque yo hace poco remodelé su casa para venderla y además le acondicioné una habitación en el 3er piso para que viva ahí. No heredó lo suficiente como para comprarse una casa más chiquita y vivir sola. Si alguno de sus hermanos se la queda, le van a exigir todo el dinero que recibió por la venta, porque la dejaron fuera. Son unos hijos de su que nunca aparecieron ni movieron un dedo, salvo por presentarse de forma dramática en la cama de muerte de la abuela y en el funeral, y armar un gran show de llanto, y no les importó ni un poquito que la Mil tenga cáncer. Le van a sacar hasta el último centavo si se va con alguno de ellos. Yo no quiero todo el dinero de ella. Solo quiero lo suficiente para que me pague la plata que no tuve que poner para hacer el trabajo que hice y compensarme por el hecho de que la voy a estar evitando que se quede sin hogar y muera en la calle, ya sea un par de años o en una década o más. No sabemos cuánto tiempo le queda. Con lo mala que es, espero que sea mucho tiempo. Todo esto para decir, ya antes he tenido dinero extra y la Mil fue por eso. Se ha metido en problemas de dinero específicamente con la idea, aunque sea difícil de comprobar, de hacer que su hija la rescate con nuestra plata. Cualquier cosa extra que yo consiga ahora queda escondida y no se habla de eso, porque si alguna vez lo dijera, ya no podría comprarme nada para mí en toda mi vida. Buen disparo. Probablemente no llegue con vida a Navidad. Hace 2 años estaba viviendo el sueño que llevaba más de una década construyendo. Viajar por el mundo mientras trabajaba de forma remota y conocía lugares nuevos constantemente. Ahora estoy de vuelta en mi ciudad natal, cuidando a mis padres. Ambos tienen diabetes tipo 1, son ciegos
y están muy frágiles y este año han sufrido 11 derrames cerebrales entre los dos. El lunes tengo programado una biopsia y sinceramente las cosas no se ven demasiado bien. Y la verdad es que no tengo miedo por mí. Tengo miedo por mi esposa y por mis padres. Eso es lo que realmente me pesa. Oye, amigo, hace 2 años me diagnosticaron una forma muy agresiva de cáncer y honestamente pensé que iba a morir en cuestión de meses. Gracias a unos médicos increíbles, sigo aquí. No ha sido un camino fácil. He pasado varias veces por el hospital por distintas complicaciones. Por ejemplo, en un momento estaba tan desnutrido y tan afectado por la medicación fuerte que terminé sufriendo un paro respiratorio. Pasé casi 6 semanas conectado a un ventilador de cuidados intensivos. Ahí sí pensé que era el final. Es una pelea brutal, pero aprendes a apretar los dientes, enfocarte en las personas y las cosas que realmente importan y seguir avanzando aunque tengas miedo. Un diagnóstico no borra quién eres. Solo explica por qué sobrevivir te ha costado tanto esfuerzo. Desde los 20 hasta los 30 tuve una relación con alguien que era 41 años mayor que yo. No soy el chofer del camión que todos creen que soy. En realidad, soy el dueño de la empresa. Lo mantengo en secreto porque mi familia es increíblemente irresponsable con el dinero y bastante desubicada. Además, tienen una fuerte actitud de creerse con derecho a todo. Honestamente, lo único que lograría contando la verdad sería bajar mi calidad de vida y perder la paz mental teniendo que lidiar con ellos actuando como buitres las 24 horas del día. Y tienes toda la razón con eso. Ni siquiera soy yo quien tiene dinero, mi pareja sí. Aún así, mi hermano /hermana me escribe de la nada para pedirme plata porque sabe que él me da una buena vida. Literalmente el otro día me pidió 40 pesos. Lo ignoré y después insistió con un supongo que eso significa que no. Lo peor es que intenta hacerme sentir culpable, como si 40 pesos no fueran nada. Pero yo no soy una alcancía humana, cada quien debería hacerse responsable de sus propios gastos. Y ni hablar del descaro que tuvo al pedirme 3.000 pesos para salir de una deuda absurda, menos de un mes después de que llevé a mi pareja a conocer a toda la familia. Obviamente nos negamos y, como era de esperarse, se armó un drama enorme. Lo gracioso es que desde que él apareció en mi vida, ella jamás ha gastado ni un centavo en mí, y encima se detestan entre ellos. Ella piensa que él es controlador, juzgón y un completo idiota, mientras que él piensa que ella es desordenada, manipuladora y una persona muy irresponsable. Es un desastre total. También depende mucho de que entiendas por financieramente irresponsable. Hace poco me mudé y decidí reemplazar mi vieja parrilla, el microondas y la aspiradora. Una de mis compañeras me dijo algo como, ¿en serio vas a tirarlos si todavía funcionan? Pero la situación era esta. 1. Compré esa parrilla antes de la pandemia por 140 pesos. Cumplía su función, sí, pero seguía siendo bastante mala. Era pequeña, de aluminio y no retenía bien el calor, así que cocinaba horrible y además ya se estaba oxidando. Quizá era lo único que todavía podía seguir usando, pero sinceramente ya estaba cansado de lidiar con algo tan mediocre y preferí comprar algo mejor. 2. El microondas tenía como 25 años. Funcionaba, técnicamente, pero muy mal. Ni siquiera era digital, tenía una perilla antigua. Para darte una idea, tardaba 4 minutos en calentar una salsa ya preparada. El nuevo hace exactamente lo mismo en 90 segundos. Le tenía cariño al viejo, pero ya era momento de actualizarlo. 3. La aspiradora era enorme, pesada e incómoda, y encima limpiaba fatal. La nueva es ligera, inalámbrica y además la conseguí con un reembolso del 65% en Amazon. Así que sí, hay una diferencia enorme entre ser financieramente irresponsable en plan me dan 1000 pesos y me los gasto apostando en lugar de pagar mis deudas y ser financieramente irresponsable porque decides cambiar un microondas de hace 25 años que apenas funciona por uno moderno y útil. Habiéndome deprimido a lo bestia durante una década o 3 y repitiendo una y otra vez esa cosa de la ideación, encontré esto. 1. Como el alcoholismo, y otras adicciones químicas, el juego, riesgos sin cautela, y un montón de otras cosas de salud mental. Esto tiene una correlación genética fuerte / solapamiento de constelación / cosas específicas pasando. Dicen que no es tu culpa, claro, pero de verdad no es tu culpa. No porque hayas nacido así,
pero es muchísimo como un viento huracanado. 2. Las personas deprimidas son una empatía brutal y, todos los que he conocido son gente increíble y hacen amistades buenísimas, además de haber salvado mi vida un montón de veces, tanto por accidente como a propósito / intencionalmente. 3. Salí de eso hace un montón de años, quizá como hace menos de una década. Es totalmente posible que la gente, no solo yo, sé de un montón de otras personas también, se salga de todo el ciclo de depresión / ideación y nunca regrese. Se puede lograr. Hay luz del otro lado del agujero negro, y, 4, no me creerías. Sé que yo tampoco me habría creído cuando estaba dentro. Es como una oscuridad o un remolino / maremoto tan fuerte que no puedes ver la mano delante de tu cara. Un amigo querido o un familiar podría llenarme el trasero, o el tuyo, de sol para siempre y un día y no contaría ni un poquito. Pero te juro por mi vida, todos ustedes pueden salir de esto. Que le echen la culpa a la genética, pero a ver, se puede y se debe salir. Si te conociera, te estaría eternamente agradecido de que te quedaras. No solo yo. Millones y no miles de millones de personas. Ojalá pudiera estar ahí para ti o para cualquiera de ustedes que esté pasando por esto. ¿Pero hoy qué? Hoy soy ese desconocido en los internets. No importo. Pero porfa créeme, tú puedes con esto, caballero. Tú puedes. Lo bueno está en ti. Estoy casada. Vengo de una familia de Medio Oriente donde se espera que el matrimonio siga la ley Sharia, algo que en mi caso no es posible, ya que mi esposo no es musulmán. Sinceramente, eso no me afecta demasiado. Me casé por la vía civil con mi esposo porque no tenía sentido complicar mi vida siguiendo reglas con las que no estoy de acuerdo. Como mi familia vive en Medio Oriente y tengo poco contacto con ellos, he decidido no contarles que estoy casada. No lo hago por engaño, sino para evitar conflictos, presión constante o posibles intentos de interferir en mi vida o en la de mi esposo. Hace algunos años trabajé con un hombre musulmán que tampoco tenía pareja, porque su familia esperaba que se casara con una mujer musulmana, y no solo eso, sino con alguien de una región específica de su país de origen. Siempre me dio algo de tristeza ver cómo esa presión familiar influía tanto en su vida y en su libertad para elegir. Me alegra pensar que, de alguna forma, pude encontrar una manera de salir de ese tipo de expectativas y pude vivir a mi manera. Mi suegro le hizo a mi esposo el 70% beneficiario de su patrimonio. Su hija, la hermana de mi esposo, está recibiendo el 30% porque es una persona exigente, bien cínica y transaccional. Casi tiene 50 años, pero piensa que sus padres todavía son responsables de mantenerla económicamente si ella necesita ayuda. Gana como 6 cifras y no tiene deudas, o sea que de verdad nunca necesita ayuda. No tiene perspectiva. La neta, yo le pedí que lo dejara 50-50, porque esto va a armar un drama horrible cuando él muera. Pero él se negó porque quiere sentir que le está cobrando la revancha. Es tan cobarde que no puede dejarla fuera de su vida ahora. Su solución es esquivar el drama pasándoselo a nosotros. Mi tío fue infiel a su esposa hace 11 años durante una boda a la que asistimos todos, y hasta el día de hoy es algo que nadie ha hablado abiertamente. Cuando convivo con ellos, siempre siento que tengo eso en la punta de la lengua, como si una parte de mí quisiera decirlo, pero también sé que ya ha pasado demasiado tiempo y sacarlo ahora probablemente solo causaría dolor sin resolver nada. Yo tenía 12 años en ese momento, y mi familia sabía lo que había ocurrido, pero me hicieron dudar de lo que vi y sentí, insistiendo en que solo estaban dormidos uno al lado de otro. En ese momento lo acepté, pero con el tiempo entendí que eso fue una forma de manipulación emocional para que no dijera nada. El año pasado descubrí algo similar en mi propia vida. Después de una relación de más de 8 años y medio, me enteré que mi pareja me había sido infiel durante gran parte de ese tiempo. Con los años había tenido sospecha y había notado ciertas cosas, pero terminé convenciéndome a mí mismo de que era inseguridad o paranoia, y lo dejé pasar. No estoy diciendo que contar algo así sea la respuesta correcta, ni que callarlo sea tampoco. Es una situación muy complicada. En el caso de la boda, recuerdo que casi todos estaban bastante ebrios. Mi tío y una dama de honor terminaron yéndose juntos a la habitación del hotel, y después de eso ocurrió lo que, en retrospectiva, claramente fue una situación inapropiada.
Más tarde esa noche, cuando todos regresamos, lo encontramos dormido juntos, parcialmente cubiertos, y fue evidente para varios de los presentes. En ese momento me puse nervioso y lo comenté, pero mis padres tuvieron una conversación seria conmigo para decirme que debía quedármelo para mí y repetir la versión de que solo estaban dormidos uno al lado del otro. Con el tiempo entendí que esa experiencia fue confusa y difícil de procesar, especialmente siendo tan joven y recibiendo mensajes contradictorios de los adultos a mi alrededor. Mi papá murió hace poco, pero el verano pasado me dijo que me iba a dar la casa porque mi hermana tiene una casa y 2 más aparte de su mamá y del tío de su esposo. A mi hermana no le gustó nada y manipuló a su hija para que le hiciera sentir culpa a papá, y él me llamó llorando porque estaba súper estresado. Yo estaba decepcionada con mi hermana, pero decidí hacerle la vida más fácil a mi papá y le dije que lo íbamos a partir con ella. Luego mi hermana, no una vez, sino 2, dijo, hasta me avendría a hacer 60-40, pero nunca pasó. Lo que me molesta es que antes de que él falleciera no habíamos decidido si queríamos vender o si yo me mudo. Le estaba diciendo que si me mudo, mi mejor amiga se va a mudar conmigo y mi hermana no quería ni en pedo. ¿Y si quiero ir a visitarlos, dónde voy a quedar? ¿Y si me divorcio, a dónde me voy a ir? O sea, Pera, ¿quieres que viva sola porque tal vez vas a venir a visitarme y con lo del divorcio, tú sí te quedas con la casa? En nuestro estado, la mamá se queda con la casa. Entonces, mi papá murió 6 meses después de eso de la nada, y obvio que ella no va a partir la venta en 60-40, y trato de que yo también partiera la venta del carro de mi papá, la única cosa que él me dio solo a mí. Encontré su anillo de compromiso de cuando estaba casado con la mamá de ella, y los anillos son lo mío, así que me dio un montón de alegría encontrarlos después de que él murió, pero mi hermana se enteró y ahora está usando el carro diciendo, quiero el anillo, tú te quedaste con el carro. Ojo, mi hermana tenía el anillo de compromiso y el anillo de boda de la boda de su mamá, que se lo compró mi papá. Ella dijo que quería dárselo a su hija de 9 años. Yo al principio acepté dárselo, pero luego decidí que no. Ella se queda con todo lo que siempre ha querido, y esta es la única cosa que yo quería. Es una egoísta, una consentida de primera. Hasta tuvo la desfachatez de decirme que yo era la egoísta cuando mi papá me dio la casa. La casa no valía casi nada, era una cabaña vieja de cazador. Así que ahora soy una huérfana, sin nadie, y ella tiene a toda su familia y a la mamá, pero yo soy la egoísta. Recibí una cantidad importante de riqueza, algo que nadie más sabe aparte de mis padres, quienes tienen carreras y negocios exitosos. Probablemente causaría bastante revuelo si se llegara a saber, porque la mayoría de mi familia es un desastre en lo financiero. Aún así, yo vivo como si no hubiera recibido nada. Ya sabes a lo que me refiero con esa sensación. Por ejemplo, cuando mi tía murió, me dejó una cantidad pequeña a través de su seguro de vida, unos 2,000 pesos. Cuando mi primo me llamó para contármelo, también insinuó que sería justo que le dieran una parte de ese dinero. Estoy bastante seguro de que, si no fuera por ese seguro, ni siquiera me habría enterado de su fallecimiento. Lo triste es que sospecho que mi tía dejó la mayoría de sus bienes a sus nietos, y estoy casi seguro de que nunca les llegó nada por culpa de su madre o de mi primo. Es probable que se haya quedado con todo de forma bastante cuestionable, y aún así tuvo la cara de pedir también una parte de lo mío. Si alguna vez ganara la lotería de $1,000 millones, mucha de mi familia ni siquiera se enteraría. Y sinceramente, tampoco todos serían invitados a la fiesta. A los más cercanos sí los apoyaría bastante, pero sería interesante ver cómo cambia la dinámica cuando una pequeña parte de la familia se beneficia mucho y la mayoría no recibe nada. No es que les tenga rencor, pero hay personas con las que prácticamente no tengo relación, no conozco a sus hijos, ni siquiera sabría reconocerlos. También creo que a mucha gente nunca se le enseña realmente a manejar dinero. El mundo está lleno de cosas que empujan a la gente a perderlo sin darse cuenta, mientras que la educación financiera real casi siempre queda fuera de alcance. Sí, la responsabilidad personal existe, pero también hay muchísimos obstáculos si no creciste con guía o con suerte desde temprano. Hay personas que quedan atrapadas en eso desde jóvenes y ya no logran salir. En mi caso, mis padres tenían la mentalidad de no se habla de dinero con los niños, así que tuve muy poca educación en ese sentido, más allá de frases como deberías saberlo mejor.
Llegué a tener hasta 7,000 pesos de deuda en tarjeta de crédito, y cuando la pagué, me propuse no volver a caer en eso. Mi papá suele presumir inversiones de 7 cifras, y siento que en parte lo hace para competir conmigo, porque no hemos tenido una buena relación en muchos años. Yo, por mi parte, soy bastante similar en otra forma. Si mi situación financiera mejora, nadie lo va a saber. Voy a seguir viviendo de manera cómoda, sencilla y frugal, como lo hago ahora. Como otros aquí, yo también he heredado una buena suma de dinero. Aún no la he recibido oficialmente, pero ya hablé con los abogados de la herencia que están en el extranjero y todo indica que llegará pronto. Me siento bastante afortunado de haber descubierto que mi tío, al parecer, era parte de la realeza africana y no tenía más familia directa, así que me dejó como único heredero. Mi hijo no es biológicamente mío, posiblemente. Pero para mí, es y siempre va a ser mi hijo. No tengo intención de hacer una prueba de ADN. Su madre admite que hay dudas al respecto, pero en este momento está aquí conmigo, sentado a mi lado, jugando videojuegos con su primo, o su hermano, como lo vemos en casa. Nada de esto arruinaría mi vida. Lo único que me importa es que él no tenga que cargar con ese tipo de incertidumbre o conflicto. No soy alguien importante en internet, y probablemente nunca volvamos a cruzarnos, pero necesitaba decir cuánto me llena de esperanza leer algo así. Vengo de una historia complicada, soy huérfano, mi padre murió cuando tenía 9 años y mi madre cuando tenía 14, y además tuve un padrastro muy difícil. Por eso, para mí ser padre o madre tiene mucho más que ver con el apoyo emocional, la constancia y el cuidado diario que con la genética. Cualquier persona que lo vea desde fuera te diría que eres su verdadero padre. Incluso él mismo lo dirá cuando tenga la edad suficiente para entenderlo. Las personas como tú son el tipo de padres que todos los niños deberían tener. Ojalá todo te vaya bien a ti y al niño. Mi hermano y yo fuimos adoptados, y lo hemos sabido desde siempre. Tengo una relación muy buena con mi madre biológica, que en realidad es mi tía, y también conozco a mi padre biológico. Los padres que me criaron son, y siempre serán, a quienes llamo mamá y papá. Para mí, el esfuerzo, el tiempo y el amor invertido en criar a un hijo valen muchísimo más que la genética. Eso es lo que realmente define la paternidad. Viniendo de alguien que descubrió tarde que su madre había sido infiel y que mi origen no era lo que creía, te diría algo con mucho cuidado. Cuando el niño tenga la edad suficiente para entenderlo, quizás sea mejor contárselo con honestidad, o al menos asegurarte de que pueda saber la verdad por sí mismo cuando sea adulto. Yo me enteré ya siendo adulto y me cambió muchas cosas, apareció confusión, preguntas sin respuesta y sentimientos encontrados. También he estado en una situación parecida, me enteré de adulto de que mi madre había recurrido a un donante de esperma sin que mi padre lo supiera en su momento. Nunca se lo he contado a él, porque no quiero que sienta ni por un segundo que eso cambia como lo veo. Para mí, él sigue siendo mi verdadero padre, sin ninguna duda. Y quizá eso es lo más importante que he aprendido de todo esto, la verdad genética puede ser compleja, pero el vínculo que se construye con el tiempo, el cuidado y el amor es lo que realmente define a una familia. No me arruinaría la vida, pero mi ex y el padre de mis 2 hijos tienen una hija que nació apenas 3 meses antes que nuestra hija mayor. Nadie en mi familia lo sabe, solo él y yo. Además, la niña se parece muchísimo a nuestras hijas, casi como si fueran gemelas. Mi media hermana y yo, por otro lado, nacimos con apenas 4 días de diferencia. En otras palabras, nuestros cumpleaños quedan a unos 9 meses del de nuestro padre. En mi familia también ha pasado algo similar. Tengo una media hermana, compartimos la misma madre. Ella tuvo una relación fuera del matrimonio antes de divorciarse de mi padre, que fue prácticamente rechazada por la familia de su padre. Nunca la dejaron conocer a sus otros hermanos por ese lado, ni siquiera le contaron de su existencia. Años después, gracias a una prueba genética tipo 23andMe, lograron encontrarse y hoy tienen una relación muy cercana. Sin embargo, también quedó mucho resentimiento hacia esa familia que los mantuvo separados durante décadas. No hagas eso con tu hija. Es mejor ser honesto desde el principio, permitir que conozca a su hermano y dejar que ellos mismos construyan su vínculo. En mi caso, mi hijo y su medio hermano están separados por solo 4 días. 4 días. Es una coincidencia increíble. La madre del otro niño y yo podríamos haber estado en el mismo hospital prácticamente al mismo tiempo si los partos se hubieran adelantado o retrasado un par de días. Yo no me enteré de todo esto hasta después, y como te puedes imaginar, hubo bastante drama en el proceso. Pero con el tiempo,
La verdad terminó saliendo a la luz y hoy ya es algo que todos conocen. Tengo un poco más de $500,000 en una cuenta bancaria que no es de conocimiento público. Tengo 42 años, no tengo hijos y mi familia es bastante interesada con el dinero, lo cual hace que todo este tema sea complicado de manejar en el día a día. La verdad, a veces se siente como una carga tener que estar pendiente de quién sabe qué y de quién podría reaccionar como si se enterara. No es solo el dinero en sí, sino todo lo que la gente proyecta sobre él. En situaciones así, una de las pocas estrategias que realmente ayuda es tomar distancia física. Mantener relaciones demasiado cercanas o ver a ciertas personas con frecuencia, sobre todo si viven en la misma ciudad, hace que este tipo de dinámicas sean mucho más difíciles de manejar con calma. A veces, poner espacio real entre uno y los demás cambia completamente la perspectiva. Mover a otro lugar, incluso si implica viajar en avión o empezar de nuevo en otra ciudad, puede ayudar a establecer límites más sanos. No es huir, sino crear una separación que permite respirar un poco más tranquilo y reducir la presión constante. También, como no estoy casada, suelo ser bastante abierta con la gente respecto a mi situación financiera, y eso me ha servido como una especie de filtro social. Es interesante ver cómo cambia el comportamiento de las personas dependiendo de lo que saben de ti. He aprendido mucho observando quién realmente se preocupa por mí como persona, sin interés genuino, y quién solo muestra interés cuando percibe que puede obtener algo. Es muy revelador ver cómo algunas personas intentan parecer buenas o cercanas, pero cambian completamente su actitud cuando la respuesta es un no. Y algo curioso es que incluso personas que en el fondo no tienen buenas intenciones tienden a comportarse de forma más amable cuando reciben algo, aunque sea mínimo. Eso te enseña mucho sobre la naturaleza de las relaciones y la dinámica de poder alrededor del dinero. Entregué un bebé en adopción y no se lo dije a nadie. No se lo dije a mi familia ni a amigos, ni siquiera les conté que estaba embarazada. Le mentí en el trabajo y le dije que mi bebé había muerto porque necesitaba tomarme una licencia para recuperarme y no quería tener que responder preguntas incómodas sobre por qué. Un bebé muerto no provoca preguntas. Ya estoy con sobrepeso, así que fue fácil de ocultar. No subí demasiado de peso, así que ni siquiera necesité comprarme ropa nueva. Solo siento que todos se van a decepcionar de mí por ni siquiera haberlo intentado. Dejé al padre antes de darme cuenta, porque era extremadamente abusivo. No me sentía mentalmente preparada para intentar criar a un hijo yo sola, y tenía terror de que se enterara y tratara de quedarse con la custodia. Él había sido el peor padre y probablemente abusivo de muchas maneras, y de verdad no quería tener que pelear contra eso ni intentar exigir pensión alimenticia. No podía permitirme ni un hijo. Apenas puedo mantenerme a mí y a un gato, pero gano demasiado como para cualquier tipo de ayuda, incluso teniendo un hijo. Trabajo desde casa, pero no puedo tener un bebé llorando de fondo y no puedo pagar guardería. Era simplemente imposible, por pura lógica. Mi familia no podía o no quería ayudarme, o si me ayudarían, pero luego lo usarían en mi contra. Después de cierto punto llamé a una agencia de adopción y me lo explicaron. Solo sentí que era lo mejor para el niño. Me mata cada día no estar cuidándolos, pero ahora tienen una familia bonita, que de verdad quería tener un hermanito o una hermanita para su hijo, y tuvieron problemas de fertilidad. Sé que una parte mía está por ahí, pero nadie más que me conoce en la vida real lo sabe.